con cero arancel o con grandes rebajas al mercado andino. ¿Qué significa? Que los productos de terceros países van a ser más competitivos y van a terminar comprando esos productos y no los nuestros. Claro. ¿Qué hacemos con toda esa industria, esa pyme? Porque la comunidad andina exportan sobre todo pymes, ¿no? Está la confección, está la elaboración de alimentos, está una serie de productos con valor agregado que precisamente no van a los mercados más lejanos. Entonces, pudiendo tomar otras medidas, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una salvaguardia cambiaria. Si los países vecinos devalúan y vuelven artificialmente competitivos sus productos con relación a los nuestros, ¿por qué no aplicar una salvaguardia cambiaria? Yo no creo que la comunidad andina podría resistirse si somos testigos y sabemos que diariamente devalúa Colombia y Perú. Su moneda. Entonces, mire usted este instrumento, hasta ahora no se lo toca. Un waiver, decir, durante tal tiempo permítame suspender las medidas. Un waiver pequeño, que después como no se ha compuesto la situación, pues tiene que pedirlo de nuevo. O sea, es un poco, diría yo, con todo respeto, falta de capacidad de negociación y de propuesta. Porque instrumentos hay muchos que no producirían el impacto que se ha producido ahora, en que realmente se desconoció toda la desgravación propia de la comunidad andina. Pero es muy importante atraer la inversión extranjera, definitivamente, porque también influye mucho el riesgo país, ¿no? Que es la percepción que tienen los otros países del nuestro. Al no tener una economía estable o un momento político como el que estamos viviendo, tal vez los otros países dicen primero vamos a esperar antes de poder invertir en el Ecuador. Entonces, facilitarle a los inversionistas y hacerles atractiva la idea de invertir en el Ecuador debe ser una de las medidas económicas que deban tomarse. Claro. Eso es parte también de lo que nosotros llamamos una respuesta propositiva, ¿no? O sea, ahora hay entre las famosas modificaciones que también perjudican el clima para la inversión. Ese es el problema, el perjuicio que se le hace, no hay un clima propicio para la inversión. Entre las nuevas propuestas, yo vi en un programa de Andrés Carrión hace unos días que una congresista, que ahora es que ahora es candidata asambleísta, decía que se iba a expropiar todos los terrenos que no pagaran impuestos, aparte del impuesto predial. ¿Qué tranquilidad le puede generar a usted esa afirmación y esa propuesta que llevaría una asambleísta de país? Lo que le da es angustia. O sea, cuando en realidad lo que debería ser un gobierno que quiere fomentar la producción y salir de la crisis, es decir, señores, tienen tierras incultas, tienen terrenos que no pagan. A ver, yo voy a facilitar el crédito para que desarrolle ese terreno en tal tiempo. Si usted no lo desarrolla, corre el riesgo de que lo distribuyamos, por último. No, pero dar esa capacidad, porque en este momento quien tiene un terreno no es que lo tiene inutilizado o sin utilizar porque quiere, es porque no hay recursos, porque no hay crédito. ¿De qué manera se pone alguien a construir un edificio en un terreno o a generar producción agrícola si no tiene el crédito? O sea, ¿de qué estamos hablando? Debería darse estímulos. Entiendo yo que la corporación financiera está haciendo sus esfuerzos, pero no sé qué monto habrá colocado y en qué tipo de proyectos serán estos productivos, ¿no? Tenemos un país que tiene la mayor parte de su superficie agrícola descuidada. Usted se va de aquí a Manabí, por dar un ejemplo, y ve cualquier cantidad de extensiones cubiertas de vegetación que no es precisamente una planta, un fruto, o sea, llenas de monte, como dicen. ¿Qué pasa que ahí no se está produciendo nada? ¿Por qué no hay una organización que ahí sí pregunte quién es el dueño de esto? De repente son hasta tierras del propio Estado, ¿no? ¿Cómo podría hacerse un desarrollo agrícola favoreciendo el regreso de las masas más pobres de la ciudad al campo, pero con garantías, con créditos para producir, con vías de comunicación? Imagínese usted abrir caminos, hacer ciudadelas ordenadas o parcelas para producir, organizarlos por sector. Darle servicios básicos. Así es, y no dar un crédito indiscriminado, sino por regiones. Esta región es más apta para tal producto de exportación, por decirle, para plátano ecológico, ahora que lo ecológico está al orden del día, ¿no? Y organizar los sectores para que produzcan de acuerdo a lo que es su mayor capacidad, su mejor capacidad. Sí, no vamos a ir a producir piñas donde en realidad no se dan y nos va a costar el doble.
¿no? Pero tenemos una tierra tan pródiga que usted puede hacer elegir un qué estudio quiere del suelo, producir. ¿no? Claro. Así es, y estos son datos que debe tenerlos el Ministerio de Agricultura. Supongo que habrán hecho algún censo agrícola, habrán evaluado la calidad de tierra que tenemos. O sea, yo creo que no es que falte ese tipo de conocimiento o de información. Lo que falta es iniciativas y organizarnos. O sea, ¿por qué no podemos ser un país rico y producir mucho más? ¿No? Si por último hay recursos que debieron haberse sembrado, no nos olvidemos que hemos salido de 2 años de bonanza. ¿Dónde está el dinero de esa bonanza? ¿Dónde se sembró? ¿Qué se guardó para estas épocas de crisis? O sea, esa es una receta tan antigua. Acuérdese que se hablaba de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Sí, o sea, la Biblia. Economista, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacer la última pregunta brevemente. ¿Qué ha pasado con las cámaras de producción? Yo recuerdo hace algunos años, era ver en la televisión, me acuerdo cuando se sentaban a la mesa directiva, estaba el ingeniero Pablo Baqueris Unasur como presidente de la Cámara de Construcción, estaba el economista Joaquín Ceballos en la Cámara de Comercio, estaba el ingeniero Francisco Alarcón en la Cámara de Industria, estaba la economista Joyce de Ginata en la Cámara de Pequeña Industria. O sea, había una representatividad, es que uno lo veía, lo escuchaba, aprendía y entendía. Y ahora parece que las cámaras se han quedado un poquito sin voz. Sí, realmente había un gran liderazgo y en realidad que ahora son pocas las cámaras que mantienen un liderazgo con sus agremiados, ¿no? Yo diría que honrosas excepciones, y que las que fueron más activas en esa época, yo trabajé 15 años en la Cámara de Comercio de Guayaquil. En la parte internacional. En la parte internacional, y llegamos a hacer eventos que nadie se esperaba que se hagan en este país, con grandes logros, con alianzas. Llegamos a tener un centro europeo internacional que fue calificado como el mejor de América Latina, a pesar de que había en Brasil, en Chile, en México, que son siempre los adalides de la eficiencia, ¿no? Y los mejores toda la vida, ¿no? El centro de Ecuador fue el mejor, y esto dicho en Europa, en Qué Bruselas. orgullo, ¿no? Imagínense. Sin embargo, todo eso terminó. O sea, en el año 2004 se da un cambio tan tremendo que yo creo que las cámaras comenzaron a caer en su mayoría. Hay liderazgos que se mantienen, hay cámaras, por ejemplo la de construcción, que tiene un efectivo trabajo con sus afiliados. Ahora estoy asesorando ad honorem a la Cámara de la Construcción, veo que hay mucha actividad por defensa gremial y sobre todo mucha comunicación. Ayer se firmó un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para dar servicios a través de la Cámara. O sea, el asunto este también del destinar parte de los fondos para construcción de vivienda, de los fondos de los afiliados para construcción de vivienda. O sea, ese tipo de actividades muestran un liderazgo que no vemos, por ejemplo, en otras cámaras. Lamentablemente yo sí creo que se perdió mucho espacio, se perdió mucho liderazgo, que antes la maquinaria que había muy bien articulada lograba resultados y lograba una presencia que ahora lamentablemente no la vemos. Ojalá que podamos retomarlo entonces para el bien del país sobre todo. Economista, ojalá. Quiero agradecerle muchísimo su presencia en el set. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y tenemos muchas preguntas que quisiera que nos conteste para una próxima ocasión si nos acepta la invitación. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes agradecerles como siempre su amable sintonía, recordarles que este programa se retransmite los domingos a las 22 horas. Hasta entonces, que estén muy bien.